Recuerdo con una claridad que me desgarra cómo fue aquella última tarde. El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas por una lámpara que temblaba sobre la mesa de noche. Afuera, el viento arrastraba hojas secas contra la ventana, como si la vida misma quisiera recordarme que todo lo verde, tarde o temprano, se marchita. Yo estaba allí, sentada al lado de la cama, escuchando la respiración entrecortada de mi madre. Su voz, tan débil que apenas lograba distinguirse del murmullo de la lluvia, se convirtió en un susurro final, en una súplica que todavía resuena en mis oídos. ¿Vendrá él?, preguntó, con los ojos entreabiertos, mirando hacia la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse. No supe qué responder. Mi garganta se cerró, y solo apreté su mano, intentando darle una certeza que yo misma no tenía. Habían pasado años desde la última vez que su hijo, el mismo al que dedicó cada madrugada de su juventud, la había mirado a los ojos. Sin embargo, en ese instante, mi madre aún lo esperaba. Esperaba escuchar el crujido de sus pasos en el pasillo, el timbre de su voz pronunciando la palabra mamá. El silencio fue la respuesta más cruel. Las enfermeras entraban y salían con rostros que querían ocultar la compasión, pero yo los veía. Sabían que el final estaba cerca. En el aire se mezclaba el olor del alcohol con la fragancia marchita de las flores que un vecino había traído días antes. Todo era despedida, todo anunciaba un desenlace inevitable. Y aún así, mi madre, con la piel arrugada y los labios resecos, se aferraba a la ilusión de que él aparecería. Quizás, mañana, murmuró, cerrando los ojos como si ese mañana pudiera traer la reconciliación. Yo la miraba, y sentía que en su espera había más dolor que en la enfermedad misma. El cáncer consumía su cuerpo, pero la ausencia de su hijo consumía su espíritu. Era como si cada hora sin él fuera un golpe invisible, un castigo que no merecía. En mi memoria se graba aquel instante en que me incliné para besar su frente fría. Quise susurrarle que no estaba sola, que su vida no había sido en vano, que aún había quienes la amaban. Pero ella solo repitió, apenas audible, mi hijo, mi sangre. Y en esas palabras se condensó toda su esperanza rota. No hubo gritos, no hubo reproches, solo el murmullo de una madre que, hasta su último aliento, negó la idea de haber sido olvidada. Así comenzó el final, no con un estallido, sino con un susurro desgarrador que aún atraviesa mis noches. Cuando cierro los ojos y me dejo llevar por la memoria, la veo a ella, joven y radiante, con un pañuelo atado al cabello y las manos ásperas por el trabajo. Mi madre siempre fue una mujer sencilla, pero en su sencillez se escondía una grandeza que no muchos comprendieron. Tenía esa capacidad casi mágica de transformar lo poco en mucho. Un pedazo de pan se convertía en un festín. Una canción tarareada se volvía un bálsamo contra el cansancio, y su abrazo era el refugio donde cualquier tristeza encontraba reposo. Yo la escuchaba hablarle a su hijo con un cariño que traspasaba las paredes. Lo llamaba mi sol, mi razón de vivir. Cada mañana lo despertaba con un beso en la frente y un «Vamos, campeón, el día nos espera». Y él, con esos ojos grandes y curiosos, parecía absorber cada gesto como si fueran semillas sembradas en un terreno fértil. Durante años, la casa se llenó de risas infantiles, de pasos corriendo por el pasillo, de sueños compartidos entre madre e hijo. Recuerdo las tardes en que ella lo llevaba de la mano al parque, aunque estuviera agotada después de largas jornadas de trabajo. Mientras otros niños jugaban, él siempre buscaba sus ojos, esperando una sonrisa que le confirmara que todo estaba bien. Ella le inventaba historias fantásticas, castillos en el aire, dragones derrotados con valentía, reinos donde el amor siempre triunfaba, y él reía, confiado, como si esas historias fueran profecías de un futuro brillante. Una vez la escuché decirle, mientras lo acunaba en sus brazos, «Prométeme que nunca olvidarás de dónde vienes, hijo mío. Prométeme que, pase lo que pase, siempre recordarás que esta casa y este corazón son tuyos». Él, demasiado pequeño para entender el peso de esas palabras, simplemente asintió con la inocencia de quien cree que el mundo es eterno. Y ella, con lágrimas contenidas en los ojos, besó su frente como si quisiera grabar en su piel ese juramento.
Había noches en las que yo misma, escondida detrás de la puerta, escuchaba cómo le cantaba nanas, canciones aprendidas de su propia madre, con una voz temblorosa pero llena de amor. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse. La pobreza, las preocupaciones, el cansancio, todo desaparecía. Solo quedaban ellos dos, unidos por un lazo invisible que yo creía indestructible. Los vecinos solían decir: «Qué suerte tiene ese niño de tener una madre así». Y era cierto. Ella era el tipo de madre que se quitaba el pan de la boca para dárselo a su hijo, que prefería caminar bajo la lluvia antes que verlo descalzo, que callaba su propio dolor para no empañar la risa de él. Nunca imaginé que tanta ternura pudiera convertirse algún día en su mayor condena, porque aquel niño, rodeado de amor, terminaría olvidando ese mismo amor. La semilla que ella sembró con tanto cuidado parecía destinada a dar fruto, pero el tiempo cruel e implacable revelaría que incluso los jardines más bellos pueden ser arrasados por la indiferencia. Hoy, cuando recuerdo esa infancia, siento un nudo en la garganta, porque sé que mi madre vivió sus mejores años entregándolo todo, sin sospechar que el mismo hijo, al que llamaba mi sol, sería la sombra más oscura de su vida. Aquel niño, el mismo al que ella llamaba mi sol, era el centro de todas las miradas en la familia. Cuando llegaba corriendo con los zapatos llenos de polvo y las mejillas encendidas por el juego, parecía que el mundo entero se iluminaba con él. Su risa era tan clara que atravesaba las paredes del vecindario. Los vecinos sonreían al escucharlo y comentaban entre ellos: «Ese niño tiene una estrella en la frente». Dentro de la casa, cada rincón llevaba su huella. La mesa donde garabateaba dibujos con lápices de colores prestados, la cama que desordenaba con sus saltos de alegría, incluso la vieja radio, que él giraba con manos curiosas para buscar melodías nuevas, se convertía en un símbolo de vitalidad. Todo era distinto cuando él estaba allí. Su voz, su energía, llenaban el aire de una manera que hacía olvidar las dificultades. Recuerdo una tarde de verano en particular. El calor apretaba, y los adultos estábamos agotados después de un día largo. Pero él, con apenas 6 años, se subió a una silla y comenzó a imitar a un maestro de escuela. «Silencio en la clase», gritaba con una seriedad fingida, mientras sostenía una rama seca como si fuera una tiza. Todos rompimos a reír, y hasta mi madre, cansada como estaba, dejó escapar una carcajada que parecía devolverle 10 años de vida. En esos instantes nadie dudaba. Ese niño traía consigo una luz especial. «Mamá, ¿algún día yo seré grande como los hombres que construyen las casas?», le preguntaba con ojos brillantes. Ella lo miraba con ternura y respondía: «Serás más grande aún, hijo mío, porque dentro de ti hay una fuerza que nadie podrá apagar». Eran palabras cargadas de fe, de un amor que no conocía límites, y él las absorbía como quien bebe agua fresca en medio del desierto. Cada alabanza era para él un motor, cada gesto de cariño un recordatorio de que pertenecía a un mundo donde era querido, donde era el centro de todo. Las noches eran otro espectáculo. Mientras los demás bostezábamos, él inventaba canciones absurdas con palabras sueltas, bailaba sin música, o recitaba frases que escuchaba en la calle y las adornaba con dramatismo infantil. La casa se llenaba de ecos de alegría. Incluso cuando la comida era escasa, cuando los problemas económicos apretaban, su presencia hacía que todo pareciera menos duro. No había invitado ni visita que no terminara diciendo lo mismo: «Ese niño vale oro». Y mi madre, orgullosa, asentía en silencio, como quien guarda un tesoro dentro del pecho. Ella sabía que, en su hijo, encontraba la razón de cada sacrificio. Sin embargo, ahora, al recordar aquellos años, duele imaginar el contraste. Ese niño que iluminaba la casa con su risa, que hacía brillar los ojos de todos, terminaría convirtiéndose en un hombre que oscureció la vida de la misma mujer que lo adoraba. Pero en aquel entonces nadie podía preverlo. En aquel entonces él era la promesa de un futuro luminoso, el reflejo puro de una infancia donde todo parecía posible. Hubo noches en las que la casa entera parecía contener la respiración. Afuera,
El viento azotaba las ventanas y el frío se filtraba por las rendijas, pero dentro, en la penumbra del pequeño dormitorio, se cocinaban las palabras más sagradas. Yo aún puedo ver la escena. Mi madre, inclinada sobre la cama de su hijo, acariciándole el cabello con una ternura infinita, mientras le hablaba con voz baja, casi como si temiera que el universo escuchara aquellas promesas que se compartían solo entre ellos. Hijo mío, yo siempre estaré aquí para ti, decía, con los labios rozando su frente. Nunca estarás solo, aunque el mundo entero te dé la espalda. Él, con los ojos entreabiertos por el sueño, murmuraba respuestas que apenas se entendían. Y yo, siempre seré bueno, mamá, siempre te cuidaré. Esas promesas, tejidas en la intimidad de la noche, parecían inviolables. Eran juramentos de sangre, pactos silenciosos que una madre y un hijo sellaban sin papeles ni testigos, con el único contrato del amor. Recuerdo también un día de tormenta. La lluvia golpeaba los techos como tambores, y los truenos hacían temblar las paredes. Mi madre lo abrazó fuerte, mientras él, asustado, escondía la cara en su pecho. «Prométeme que cuando seas grande, no me dejarás sola», le pidió, con la voz entrecortada. El niño levantó la cabeza, con lágrimas brillando en sus mejillas, y exclamó con esa inocencia que traspasa la piel: «Nunca, mamá, siempre estaré contigo». Ella sonrió, convencida, como si esas palabras fueran un amuleto contra el tiempo, como si la vida no pudiera desmentir jamás la pureza de aquella declaración. Esas promesas en voz baja se repetían en momentos distintos. Al salir de la escuela, cuando él llegaba con las manos frías en invierno. En las fiestas pequeñas, donde solo había una vela y un pedazo de pan, pero suficientes risas para llenar el aire. Siempre, en medio de la pobreza, existía ese hilo invisible que los unía, la certeza de que nada podría romper lo que juraban cada noche. «¿Sabes que eres para mí?», le decía ella. «¿Qué, mamá?», respondía él, con la sonrisa abierta. «Eres mi vida entera, y mientras yo respire, estarás protegido». Al recordarlo ahora, siento un vacío inmenso. Porque aquellas promesas, dichas en voz baja, cargadas de amor y de fe, se convirtieron con el paso de los años en una ironía cruel. Lo que alguna vez fue un juramento sagrado se transformó en silencio, en distancia, en un olvido tan profundo que resultaba imposible reconciliar con esas noches de ternura. Pero en aquel entonces, ninguno de nosotros podía sospecharlo. Aquel niño que se dormía arrullado por la voz de su madre, juraba fidelidad eterna. Y ella, ingenua en su amor, creía que esas palabras eran eternas. El tiempo, sin embargo, demostraría que incluso las promesas más puras, cuando se pronuncian en voz baja, pueden desvanecerse como el eco de un suspiro. La juventud llegó como un río desbordado, arrastrando todo lo que encontraba a su paso. El niño que alguna vez se acurrucaba en los brazos de su madre se convirtió, casi de la noche a la mañana, en un joven que llenaba la calle con su energía y su risa. Era alto, con una mirada segura y una voz que empezaba a imponerse en las conversaciones. Cuando pasaba por el barrio, todos lo reconocían. «Ese es el hijo de ella», murmuraban los vecinos, orgullosos de ver cómo aquel pequeño que corría descalzo ahora caminaba con pasos firmes, como si el mundo ya le perteneciera. Su madre lo miraba con un brillo especial en los ojos, una mezcla de nostalgia y esperanza. Veía en él todo lo que ella no había podido ser, todas las oportunidades que la vida le había negado. Cada logro suyo, por pequeño que fuera, era celebrado como una victoria compartida. Si él traía un diploma de la escuela, ella lo colgaba en la pared como si fuera un trofeo de oro. Si participaba en un partido de fútbol y metía un gol, ella lo contaba a todos como si se tratara de un campeonato mundial. Recuerdo un día en el que regresó con un premio por haber recitado un poema en la escuela. El papel era simple, casi insignificante, pero ella lo sostuvo entre las manos como si hubiera recibido una joya invaluable. «Sabía que tenías talento, hijo mío», le dijo, acariciándole la mejilla. «Eres mi orgullo, mi razón para seguir luchando». Él sonrió, con esa mezcla de modestia y vanidad propia de los adolescentes, y respondió: «Algún día te sacaré de aquí, mamá. Tendrás todo lo que mereces». Esa promesa, dicha con la frescura de la juventud,
encendió en ella una ilusión inmensa. Durante noches enteras soñó con el futuro de su hijo. Imaginaba una casa más grande, con ventanas abiertas al sol, donde nunca faltara la comida, donde las preocupaciones quedaran atrás. Imaginaba incluso nietos corriendo por el patio, y a su hijo, ya hombre hecho y derecho, cuidándola como ella lo había cuidado a él. La juventud le dio a él un resplandor que fascinaba a todos. Sus amigos lo buscaban porque tenía esa chispa de liderazgo natural. Las chicas lo miraban de reojo en las fiestas improvisadas del barrio. Él sabía que era diferente, y esa seguridad comenzó a crecer dentro de él como una llama. Pero en medio de tanto brillo, hubo señales pequeñas, casi invisibles, de que algo estaba cambiando. A veces, cuando su madre lo llamaba para cenar, él respondía con un tono impaciente. Otras veces, prefería pasar tiempo con sus amigos en lugar de acompañarla a las visitas familiares. Ella, ciega de amor, no veía esas grietas. Creía que eran simples cosas de la edad, que en el fondo su hijo seguía siendo aquel niño que alguna vez prometió no dejarla sola. El brillo de la juventud es poderoso, pero también engañoso, puede cegar a quien lo mira de cerca. Puede ocultar sombras que solo se revelan con el tiempo. Y en ese entonces, mientras él brillaba más que nunca, ella lo admiraba con el corazón abierto, sin imaginar que aquella luz un día la dejaría en la más oscura de las soledades. Para mi madre, el orgullo nunca estuvo en las riquezas ni en los grandes reconocimientos. Su vida, marcada por la sencillez y la humildad, encontraba la gloria en los gestos pequeños, en esos detalles que para otros podrían pasar inadvertidos. Ella no tenía oro ni tierras, pero tenía un hijo, y en él volcaba todo su ser, convencida de que su mayor tesoro era verlo crecer, verlo triunfar, aunque fuera en las cosas más modestas. Recuerdo cómo se vestía con su mejor blusa, aquella de flores descoloridas por los años, cada vez que había una reunión escolar. Caminaba erguida, con los zapatos gastados pero bien lustrados, y cuando los maestros elogiaban a su hijo, sus ojos brillaban más que cualquier joya. Para ella, escuchar un «su hijo es aplicado» era como recibir una medalla. Esa alegría sencilla, honesta, la mantenía de pie, a pesar del cansancio acumulado y de las heridas invisibles que deja la vida. Los vecinos decían, «esa mujer vive solo para él». Y tenían razón. No había sacrificio que no estuviera dispuesta a hacer si se trataba de darle un futuro mejor. Trabajaba hasta la madrugada cosiendo ropa ajena, y con el poco dinero que recibía compraba libros usados, convencida de que cada página abierta era una puerta hacia un destino distinto para su hijo. «Estudia», hijo, le repetía una y otra vez. «Estudia, porque los libros te llevarán más lejos de lo que yo pude soñar». Él asentía, a veces con entusiasmo, a veces con indiferencia propia de la adolescencia. Pero ella, tenaz, nunca dejaba de recordarle que en sus manos estaba el poder de transformar el destino de ambos. Y cada vez que él lograba un pequeño avance, ella lo celebraba como una victoria compartida. Una escena permanece grabada en mi memoria. Fue un día en que lo eligieron para representar a su clase en un acto escolar. Tenía que leer un texto frente a todos. Mi madre, nerviosa, se sentó en la primera fila. Cuando él comenzó a hablar, su voz tembló un instante, pero enseguida se afirmó, clara y segura. Yo vi cómo ella apretaba las manos contra el regazo, conteniendo las lágrimas. Al terminar, el aplauso fue fuerte, y mi madre no pudo resistir. Se levantó, aplaudiendo con un orgullo que parecía desbordarle el pecho. «Ese es mi hijo», susurraba, como si esas palabras fueran un himno secreto, un rezo de agradecimiento. Pero ese orgullo, aunque sincero, también escondía un riesgo. Porque al ponerlo en un pedestal, al entregarle todo sin reservas, mi madre no veía las sombras que empezaban a crecer detrás de aquel brillo juvenil. No sospechaba que su entrega absoluta estaba creando una deuda emocional que quizás nunca sería pagada. El orgullo de una madre sencilla era inmenso, tan grande como el cielo, pero también frágil como el cristal. Y en su inocencia, mi madre no podía imaginar que aquel hijo, a quien veía como la razón de su existencia, un día sería la causa de su mayor dolor.
El amor de una madre suele ser tan inmenso que parece invulnerable, pero incluso los muros más firmes comienzan a resquebrajarse cuando la indiferencia se cuela como un viento helado. Yo aún recuerdo con claridad el momento en que aparecieron las primeras grietas en el corazón de mi madre, aunque ella intentara disimularlas detrás de sonrisas cansadas. Todo comenzó de manera sutil. El joven que antes corría a contarle cada detalle de su día, empezó a callar. Ya no compartía las historias de la escuela con el mismo entusiasmo, y cuando ella preguntaba, respondía con monosílabos, como si cada palabra fuera un peso innecesario. Al principio, ella lo atribuía a la adolescencia. Está creciendo, es normal, decía, buscando consuelo en su propia voz. Pero el cambio fue creciendo como una sombra. Hubo tardes en las que él llegaba más tarde de lo habitual, sin dar explicaciones. Otras veces, rechazaba la comida que ella preparaba con tanto esmero, diciendo que ya había comido en otro lugar. La hería sin querer o tal vez sin darse cuenta, pero cada uno de esos gestos dejaba una marca invisible. Recuerdo una escena dolorosa. Ella había preparado su guiso favorito, el que solía hacerle sonreír de niño. Esperó pacientemente a que él regresara, manteniendo la olla caliente durante horas. Cuando por fin entró en casa, él apenas le dirigió una mirada y dijo, «No tengo hambre», y se encerró en su cuarto. La expresión de mi madre en ese instante fue devastadora. Sus ojos, que habían brillado durante toda la tarde con la ilusión de sorprenderlo, se apagaron de golpe. Aún así, no dijo nada. Guardó el guiso en recipientes, como si aún tuviera la esperanza de que más tarde él cambiara de opinión. Las grietas también se manifestaban en sus palabras. Hubo un día en que, frente a unos amigos, él negó el esfuerzo de su madre. «Mi vida no es tan difícil», dijo, con un tono de orgullo. «Yo me lo gano todo solo». Ella lo escuchó desde la cocina, y su corazón se encogió. No porque buscara reconocimiento, sino porque aquella frase sonaba como un borrado cruel de todo lo que había hecho por él. Eran pequeñas escenas, sí, pero acumuladas tenían el efecto de un martillo golpeando siempre en el mismo lugar. Mi madre trataba de convencerse de que nada había cambiado, que todo era pasajero. A veces, incluso, repetía en voz baja, «Es mi hijo, es mi sangre, no puede olvidarse de mí». Pero las grietas estaban allí, silenciosas y persistentes. Cada vez que él se alejaba un poco más, cada vez que evitaba su mirada o le respondía con impaciencia, algo dentro de ella se rompía. No eran heridas visibles, nadie más podía verlas, pero yo estaba allí, testigo de cómo el corazón más fuerte y amoroso que había conocido empezaba a desgastarse bajo el peso de la indiferencia. Y aunque aún quedaban sonrisas, aunque todavía existían momentos de ternura, ya nada era igual, porque una grieta en el corazón de una madre, por pequeña que sea, anuncia una tormenta que tarde o temprano acabará derrumbando todo lo construido con amor. La distancia no siempre se mide en kilómetros, a veces se mide en gestos, en silencios, en palabras que no se dicen. Entre mi madre y su hijo, esa distancia empezó a crecer lentamente, como una grieta invisible que se extendía sin hacer ruido, pero que cada día los alejaba un poco más. Al principio eran detalles pequeños. Él ya no buscaba su mirada en la mesa, ya no le contaba lo que soñaba, ya no se reía de sus ocurrencias. Ella, acostumbrada a escuchar hasta las historias más triviales de su infancia, se encontraba ahora con respuestas cortas y miradas perdidas hacia otra parte. El mamá cálido y espontáneo de antes se transformó en un sí seco o un no distante. Mi madre intentaba llenar ese vacío con paciencia. Preparaba la comida que él solía amar, dejaba notas en su mochila, buscaba conversaciones que pudieran despertar en él un poco de cercanía. «¿Cómo te fue hoy, hijo?», preguntaba, con la esperanza de abrir una puerta. «Bien». Y nada más. Ese bien era un muro. Cada día se hacía más alto, más impenetrable. Ella sonreía, fingiendo que no le dolía, pero yo veía cómo sus ojos se quedaban clavados en la puerta cerrada de su cuarto, como esperando que se abriera para que la risa de antes regresara. La distancia se alimentaba también de nuevas amistades. Él prefería pasar horas en la calle, rodeado de otros jóvenes que compartían sus sueños de grandeza y su necesidad de escapar del barrio pobre. Cuando regresaba, lo hacía cansado,
con un aire que ya no pertenecía a esa casa. Hablaba de proyectos que excluían a su madre, de planes que no la incluían en el futuro. «Algún día me iré de aquí», le dijo una vez, con voz firme. Ella sonrió débilmente, tratando de encontrar en esas palabras una promesa de progreso, pero en el fondo entendió el verdadero mensaje. Ese, aquí, no solo era la casa, era también ella. Lo más doloroso fue la manera en que la rutina se transformó en silencio. Antes, las noches estaban llenas de confidencias, de canciones improvisadas, de cuentos inventados por su madre. Ahora, lo único que se escuchaba era el eco del televisor encendido para acompañar su soledad. Ella hablaba, pero sus palabras se perdían en el aire, porque él ya no escuchaba. Y así, sin gritos, sin discusiones, sin golpes, nació una distancia más cruel que cualquier pelea. Una distancia fría, hecha de indiferencia, que fue apagando poco a poco la chispa en los ojos de mi madre. Ella seguía allí, esperando, cuidando, entregándose. Pero él ya estaba lejos, aunque aún viviera bajo el mismo techo. El silencio se convirtió en la frontera invisible entre ellos dos. Y con cada día que pasaba, esa frontera se ensanchaba, condenando a mi madre a una soledad que ni siquiera el amor más grande podía atravesar. El éxito llegó como una ráfaga inesperada, deslumbrante, y con él apareció una transformación que nadie en la familia pudo ignorar. Mi madre, que siempre había soñado con verlo avanzar en la vida, al principio lo celebró con un orgullo inmenso. «Mi hijo lo logró», decía con lágrimas de alegría cuando lo veía regresar con ropa nueva, con dinero en los bolsillos, con esa seguridad en la voz que parecía confirmar que el mundo estaba a sus pies. Pero pronto comprendió que aquel éxito traía consigo un precio oculto, un precio que se pagaba en afecto, en tiempo, en cercanía. Los amigos del barrio ya no eran suficientes para él. Ahora se rodeaba de personas que hablaban con un tono distinto, que vestían con elegancia, que lo miraban con admiración. «Eres diferente», le decían, y él lo creía. Cada cumplido alimentaba un orgullo que crecía sin control, como una llama que consume todo lo que está cerca. Mi madre lo esperaba en casa, con la mesa servida, pero él llegaba tarde, con excusas vagas. «Es que me invitaron a una cena», decía, apenas dándole un beso en la frente. Ella asentía, aunque por dentro su corazón se encogía. Había esperado horas enteras, manteniendo la comida caliente, y recibía a cambio unas pocas palabras apuradas. Con el tiempo, la diferencia se hizo más evidente. Comenzó a evitar presentarla en sus nuevos círculos. Cuando alguien le preguntaba por su familia, cambiaba de tema o respondía de manera superficial, como si hablar de ella fuera un peso incómodo. Una vez, incluso, escuché cómo dijo: «Mi vida empezó cuando salí de esa casa». Esa frase fue como un cuchillo para mi madre. No lloró delante de él, pero esa noche la encontré sentada en silencio, con los ojos perdidos en el vacío. «¿Cómo puede decir eso?», murmuraba. «¿Cómo puede olvidar todo lo que vivimos juntos?». El éxito también lo transformó en su manera de hablar con ella. Ya no había paciencia en sus respuestas, ni dulzura en su tono. Cada conversación era un trámite rápido, como si no tuviera tiempo para detenerse en las cosas sencillas que antes los unían. «Mamá, entiende, tengo muchas responsabilidades ahora», decía, casi con fastidio, como si el amor de ella fuera una carga que debía justificar. La gente del barrio empezó a notar el cambio. Los vecinos, que antes lo alababan, comenzaron a murmurar. Se le subió a la cabeza. Ya no es el mismo. Y tenían razón. El niño que iluminaba la casa con su risa se había convertido en un hombre cuya luz no alcanzaba a su madre. Brillaba para los demás, pero la dejaba en la sombra. Mi madre, aún así, lo defendía. «Es el éxito. Lo confunde. Pero ya volverá», decía, más a sí misma que a los otros. Pero en el fondo, sabía que algo se había roto, porque el éxito, cuando se mezcla con el orgullo y la ambición, no solo cambia a las personas, las aleja de quienes más las amaron, de quienes les dieron todo sin pedir nada a cambio. Y así, mientras él ascendía en su mundo nuevo, mi madre quedaba atrás, sosteniendo entre sus manos el recuerdo de las promesas en voz baja, esas que parecían cada vez más lejanas, cada vez más imposibles de cumplir.
Con el paso del tiempo, la ausencia de su hijo dejó de ser solo física y se convirtió en un abismo emocional imposible de ocultar. Mi madre, aferrada a la esperanza de que todavía existía un vínculo, comenzó a escribirle cartas. Eran hojas sencillas, arrancadas de cuadernos viejos, llenas de una caligrafía temblorosa, pero cargadas de amor, de recuerdos y de súplicas. Las escribía en las noches, cuando el silencio se hacía más pesado y la soledad parecía aplastarla. Encendía la pequeña lámpara de la mesa, tomaba un bolígrafo gastado y comenzaba a volcar en el papel todo lo que no podía decirle en persona. «Hijo mío, espero que estés bien», comenzaba siempre, como si ese saludo fuera una oración. Después, le contaba cómo iban las cosas en casa, que las plantas del patio habían vuelto a florecer, que un vecino preguntaba por él, que en la iglesia todavía lo recordaban con cariño. Le describía hasta los detalles más pequeños, convencida de que, al leerlos, su hijo sentiría el calor del hogar que había dejado atrás. En cada carta había también un ruego. «Ven a visitarme, aunque sea un día. No olvides que esta casa sigue siendo tuya. Aquí siempre tendrás a tu madre esperándote». Cuando terminaba, doblaba el papel con cuidado, lo guardaba en un sobre amarillo y lo enviaba con la ilusión de que pronto recibiría respuesta. Durante días enteros se acercaba al buzón, revisando una y otra vez, con el corazón latiendo fuerte ante cualquier carta que llegara. Pero el tiempo pasaba, y el buzón solo traía facturas y papeles impersonales. Nunca había una respuesta suya. Yo recuerdo claramente cómo, después de varias semanas sin noticias, mi madre se sentaba en la mesa con los ojos vidriosos. Quizás no la recibió, decía, intentando convencerse, y escribía otra y otra más, como si la insistencia pudiera derribar el muro que él había levantado. Una vez, al no poder contener su dolor, me mostró una de esas cartas. La leí en silencio. Hablaba de la infancia de él, de cómo solía correr por el pasillo riendo, de cómo prometió cuidarla. Terminaba con una frase que me rompió el alma. «No me niegues, hijo. No olvides que la sangre que corre en tus venas también es mía». Pero él nunca contestó. Tal vez las cartas se amontonaban en algún lugar. Tal vez las rompía sin leerlas. O tal vez ni siquiera las abría. La verdad nunca la sabremos. Lo cierto es que cada silencio suyo era un golpe. Cada ausencia de respuesta, una confirmación brutal de que aquel vínculo estaba roto. Mi madre, sin embargo, no dejó de escribir. Tenía la esperanza de que, algún día, él se detendría a leer al menos una, y que esas palabras escritas con lágrimas le harían recordar. Guardaba copias en una caja de madera, como si fueran un testimonio para el futuro, como si alguien más, algún día, pudiera leerlas y comprender el amor inmenso que le había entregado. Las cartas que nunca fueron respondidas se convirtieron en un símbolo de su lucha contra el olvido. Eran su manera de gritar en silencio, de aferrarse a un hijo que, poco a poco, la había borrado de su vida. Y cada sobreenviado sin respuesta no solo pesaba en sus manos, sino también en su corazón, hasta convertir la espera en una herida abierta que nunca dejó de sangrar. Hay imágenes que se clavan en la memoria como cuchillos, y entre todas, la de mi madre junto a la ventana es la que más me persigue. Día tras día, como si fuera un ritual sagrado, ella se sentaba en la vieja mecedora, colocada estratégicamente frente al cristal. Desde allí, vigilaba la calle polvorienta, esperando distinguir entre los transeúntes la silueta de su hijo. El tiempo pasaba lento. El sol atravesaba el vidrio por la mañana, y por la tarde la sombra del árbol del patio cubría el marco. A veces, las vecinas la saludaban al pasar, acostumbradas a verla allí, como una estatua viviente de la paciencia. Ellas murmuraban entre sí. «¿Todavía lo espera? Sí, todavía». Y movían la cabeza con pena, conscientes de que aquel hijo no regresaría. Pero para mi madre, cada ruido en la calle era una promesa. Cuando sonaban pasos apresurados, se incorporaba un poco en la silla, con el corazón en la garganta. Cuando un coche se detenía cerca, se levantaba con dificultad, acomodándose el pañuelo en el cabello, con la ilusión de que al fin era él. Pero siempre era otro, siempre era alguien más. Entonces suspiraba y volvía a sentarse, repitiendo en voz baja:
Quizás, mañana, mañana seguro vendrá. En esas horas de espera, sus pensamientos viajaban al pasado. A veces me confesaba en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Lo recuerdo corriendo por esta misma calle, con las rodillas raspadas y la risa en los labios. ¿Cómo no voy a esperar a que vuelva a pasar por aquí? El paso de las estaciones no borraba su costumbre. En invierno, envuelta en mantas, temblaba pero seguía allí, con la mirada fija en la esquina. En verano, el sudor le perlaba la frente, pero no abandonaba su puesto. Era como si la ventana fuera el último puente que la conectaba con su hijo. Mientras lo esperaba, sentía que aún existía una posibilidad de reencontrarse. Lo más doloroso era la esperanza que renovaba cada día. Por las mañanas se levantaba con renovada energía, se arreglaba un poco más, peinaba sus cabellos grises con esmero. Hoy tengo un presentimiento, decía, sonriendo con timidez. Hoy vendrá. Yo, al verla, quería gritarle que dejara de hacerse daño, que esa espera era en vano, pero no me atrevía, porque sabía que esa ilusión era lo único que le daba fuerza para levantarse cada día. Si le quitaba la esperanza, ¿qué le quedaba? Hubo tardes en que los niños del barrio jugaban cerca de la ventana. Ella los observaba con los ojos brillantes, como si en cada uno de esos pequeños buscara el reflejo de su propio hijo. A veces incluso les hablaba. ¿Han visto a mi hijo por ahí? Ellos negaban con la cabeza, sin entender la magnitud de esa pregunta. Así, la ventana se convirtió en su mundo. No importaba lo que ocurriera dentro de la casa. La ropa sin doblar, la comida enfriándose en la mesa, las flores marchitándose en el jarrón. Todo quedaba en segundo plano. Lo único importante era estar allí, mirando hacia afuera, con el corazón latiendo al compás de una esperanza que se negaba a morir. Y aunque la calle nunca trajo la figura que ella esperaba, nunca dejó de creer. Porque para una madre, la espera nunca es una pérdida de tiempo. Es la forma más pura de amor, aunque ese amor la estuviera consumiendo lentamente. Las excusas comenzaron como gotas de agua cayendo sobre una roca, pequeñas, aparentemente inofensivas, pero capaces de desgastarlo todo con el tiempo. Mi madre, que había esperado meses enteros para ver a su hijo, recibió finalmente una llamada. La ilusión la desbordó. Se arregló con el mismo esmero con el que se preparaba para las reuniones escolares de antaño. Alisó su vestido más decente, recogió con cuidado sus cabellos grises y se sentó a esperar, con las manos apretadas contra el regazo. Él había prometido visitarla. Mañana voy, mamá, te lo juro, dijo con voz apresurada, como si fuera un compromiso inevitable. Ella lo creyó. No solo lo creyó, lo celebró. Esa noche apenas pudo dormir, imaginando cómo lo recibiría, qué comida le prepararía, qué palabras usaría para que sintiera que aquella siempre sería su casa. Pero el día siguiente llegó, y con él, la primera herida. Una llamada corta, fría. Perdón, mamá. Salió algo en el trabajo. La próxima semana, seguro. Ella guardó silencio unos segundos, y luego respondió con ternura. Está bien, hijo, lo entiendo. Cuida tu trabajo. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil. No lloró, no se quejó. Se limitó a seguir preparando la mesa, como si aún esperara verlo aparecer. Las semanas se hicieron meses, y cada vez que él prometía volver, surgía una nueva excusa. Una reunión, un viaje inesperado, una enfermedad leve, un amigo que necesitaba ayuda. Ninguna excusa era mortal, pero todas juntas cortaban más hondo que un cuchillo. Porque detrás de cada justificación, mi madre percibía la misma verdad. No era una prioridad en la vida de su hijo. Una tarde, mientras ella hablaba con una vecina en la puerta, sonó su teléfono. Contestó ilusionada, con la esperanza de escuchar un «Ya voy para allá». En cambio escuchó «No puedo ir, mamá, estoy cansado. Mejor otro día». La vecina, que alcanzó a oír la respuesta, vio cómo el rostro de mi madre se transformó. Aún así, ella sonrió, disimulando el dolor, y respondió: «Descansa, hijo. Yo estaré aquí cuando quieras». Esa frase, repetida una y otra vez, se convirtió en su condena. «Yo estaré aquí cuando quieras». Y él lo sabía. Sabía que podía posponerla indefinidamente.
porque ella siempre lo esperaría. Lo peor de todo era la forma en que esas excusas se normalizaron. Él ya no necesitaba justificar demasiado. Bastaba con un no puedo, para que ella bajara la cabeza y aceptara. Nunca reclamó, nunca levantó la voz. En su corazón seguía convencida de que algún día cumpliría la promesa de volver. Yo, testigo impotente, veía cómo esas palabras breves y frías le arrancaban pedazos de alma. Porque los cuchillos hieren la carne, pero las excusas repetidas hieren el espíritu. Y mi madre, con cada quizás la próxima vez, se desangraba un poco más en silencio. Y así, las promesas incumplidas se apilaron como piedras sobre sus hombros, hasta que el peso de tantas excusas la dobló, convirtiendo su espera en una cruz que cargó sola, sin que su hijo siquiera lo notara. Ese día comenzó como cualquier otro, con la rutina de mi madre marcada por la esperanza. Se levantó temprano, barrió la casa con esmero, cocinó su guiso favorito y colocó un mantel limpio sobre la mesa. El sol entraba por la ventana, iluminando cada rincón, y ella repetía en voz baja: «Hoy sí vendrá. Lo sé. Me lo prometió». Había hablado con él 2 días antes. Su hijo le aseguró que pasaría a visitarla, que esta vez no habría excusas. «Prepárame ese guiso que tanto me gusta», le dijo, casi como un niño regresando a casa después de mucho tiempo. Sus palabras fueron suficiente para encender una ilusión que no cabía en el pecho de mi madre. Yo la vi caminar de un lado a otro, nerviosa, arreglándose el cabello, revisando cada detalle, como si esperara la visita más importante de su vida. Y, en cierto modo, así era. Para ella, la llegada de su hijo era más que una visita. Era la confirmación de que seguía siendo parte de su vida, de que el amor no había muerto. Las horas pasaron lentas. A mediodía, la olla seguía burbujeando en la cocina, desprendiendo un aroma delicioso que llenaba la casa. Ella se asomaba por la ventana una y otra vez, mirando hacia la esquina, convencida de que en cualquier momento lo vería doblar la calle. A las 3 de la tarde todavía lo esperaba. A las 5 el guiso empezaba a enfriarse. A las 7 ya había rehecho la mesa 3 veces, con la esperanza de que él llegara con hambre. Pero nunca apareció. El teléfono sonó entrada la noche. Era él. Su voz sonaba cansada, distante, casi indiferente. «Perdón, mamá. Surgió algo. No pude ir. Lo dejamos para otro día». Ella apretó el auricular contra su oído, como si quisiera aferrarse a esa voz. Respondió con dulzura, ocultando la punzada que le atravesaba el corazón: «Está bien, hijo. No te preocupes. Yo estaré aquí cuando quieras venir». Colgó y se quedó inmóvil. Yo la observaba desde el pasillo. Vi cómo se sentó lentamente en la silla, cómo su cuerpo se doblaba hacia adelante, cómo sus manos temblaban al acariciar el mantel todavía limpio. Esa noche no comió. Guardó el guiso en la nevera, como si aún existiera la posibilidad de que él apareciera de sorpresa. Pero lo cierto es que ese día, el día que no volvió, marcó un antes y un después. Fue como si una parte de ella entendiera que la promesa ya no valía nada, que las palabras de su hijo eran aire, y que la espera se había convertido en un castigo interminable. Desde entonces, aunque siguió esperando, lo hizo con una tristeza diferente. Ya no había la misma luz en sus ojos. Ya no sonreía mientras preparaba la mesa. Algo se quebró ese día, algo que nunca volvió a sanar. El día que no volvió no fue solo una ausencia más. Fue el golpe que convirtió la esperanza en costumbre y la costumbre en resignación. Y mi madre, aunque no lo dijo en voz alta, comenzó a morir un poco en ese silencio que dejó la puerta cerrada y la mesa vacía. Después de aquel día en que no volvió, el silencio comenzó a instalarse en la casa como un huésped permanente. Al principio era incómodo, extraño, como una sombra que se colaba entre las paredes, pero con el tiempo se convirtió en rutina, en costumbre, en la forma más cruel de convivencia, la de una madre que esperaba y un hijo que no regresaba. La casa, que antes vibraba con risas y conversaciones, ahora parecía un espacio detenido en el tiempo. El reloj de pared seguía marcando las horas, pero cada tic-tac era un recordatorio de la ausencia. Mi madre ya no hablaba tanto,
se limitaba a murmurar pequeñas frases, como si intentara mantener viva la costumbre de hablar con alguien que ya no estaba. «Hoy hizo frío, hijo», decía mientras servía la sopa para dos, aunque solo ella se sentaba a la mesa. «Mañana florecerán las rosas del patio», comentaba mirando por la ventana, como si él pudiera escucharla desde algún lugar. Las sillas vacías se convirtieron en testigos silenciosos de sus palabras. La mecedora junto a la ventana crujía todas las tardes con su peso, y el eco de sus suspiros llenaba la habitación como si fueran canciones tristes. Los vecinos, acostumbrados a verla esperar, empezaron a notar la diferencia. Ya no preguntaban «¿vendrá hoy?», porque la respuesta estaba escrita en el gesto resignado de su rostro. Ahora solo la saludaban con un gesto de compasión, evitando las palabras que podrían reabrir la herida. El silencio no era solo físico, era también emocional. Mi madre dejó de hablar de su hijo con entusiasmo. Ya no contaba sus logros pasados, ni presumía de su inteligencia o de su sonrisa. Cuando alguien mencionaba su nombre, ella desviaba la mirada y respondía con frases cortas. «Sí, está bien, trabaja mucho». Era una forma de protegerse, de evitar que las preguntas de los demás le recordaran la cruda realidad. Su hijo la había dejado sola. Poco a poco, ese silencio se transformó en un muro. Ella lo levantaba inconscientemente, ladrillo por ladrillo, para resguardarse del dolor. Ya no lloraba con la misma frecuencia. Había aprendido a guardar las lágrimas para la almohada, en las noches en que la soledad la desbordaba. Durante el día, en cambio, mostraba una calma aparente, como si hubiera aceptado que así sería su vida hasta el final. Lo más desgarrador era verla preparar su rutina con una disciplina inquebrantable. Se levantaba, barría, cocinaba, se sentaba en la ventana, esperaba. Todo sin una queja, sin una palabra amarga. El silencio se volvió su refugio y al mismo tiempo su condena, porque en ese silencio ella guardaba la esperanza, pero también la herida abierta de un abandono que ya no necesitaba gritos para doler. Con el paso de los meses, yo entendí que el silencio se había convertido en la lengua de la tristeza, una lengua que no necesitaba sonidos para expresar lo que sentía, la ausencia, el vacío, la costumbre de esperar en vano. Y lo más cruel era que mi madre se habituó a ese idioma, hasta el punto de que la soledad dejó de sorprenderle. Así, lo que comenzó como una pausa momentánea en su vida, terminó por convertirse en la melodía constante de sus días. Un silencio que ya no era excepción, sino costumbre. Y esa costumbre la consumía lentamente, apagando la chispa que alguna vez la sostuvo. En un barrio humilde, las paredes no guardan secretos por mucho tiempo. Cada gesto, cada ausencia, cada silencio se convierte en motivo de comentario. Y la soledad de mi madre, sentada siempre en la ventana esperando a un hijo que nunca llegaba, no pasó desapercibida para nadie. Los vecinos empezaron a murmurar. Al principio lo hacían con discreción, en voz baja, como si temieran que sus palabras pudieran quebrar lo poco que aún la sostenía. Pero con el tiempo, esas voces se volvieron un murmullo constante que se escuchaba en cada esquina. «Pobre mujer, la ha dejado sola», decían algunos mientras pasaban frente a la casa. «Ese hijo no merece lo que ella ha hecho por él», agregaban otros. Y siempre, después de cada frase, un suspiro, una mirada de compasión, mi madre los escuchaba. Fingía no prestar atención, pero yo veía cómo sus labios temblaban cuando alcanzaba a oír alguna de esas frases. Jamás defendió a su hijo delante de los demás, pero tampoco lo acusó. Simplemente callaba, bajaba la mirada y volvía a sentarse junto a la ventana, como si al hacerlo pudiera acallar no solo las voces de los vecinos, sino también las de su propia conciencia. Lo más cruel era que los murmullos estaban llenos de verdad. Todos sabían cuánto se había sacrificado por su hijo. Los años de trabajo sin descanso, las noches de desvelo cuidándolo, los sueños que dejó a un lado para que él pudiera cumplir los suyos. Y todos sabían también que, a pesar de todo eso, él la había abandonado. Una vecina, doña Teresa, fue la única que se atrevió a decírselo de frente. Una tarde, al verla esperándolo, se acercó con paso lento y le dijo en un susurro cargado de ternura: «Comadre,
No se haga ilusiones. Ese muchacho ya no volverá como antes. No gaste su vida esperándolo. Mi madre sonrió débilmente, con los ojos húmedos, y respondió: Es mi hijo. Mientras yo viva, lo esperaré. Esa respuesta se corrió por el barrio como un eco. Todos entendieron que la obstinación de una madre no se combate con consejos ni con compasión, que, aunque la verdad fuera evidente, ella elegiría siempre el camino de la esperanza. Los vecinos continuaron murmurando, pero sus palabras empezaron a mezclarse con indignación. Algunos lo condenaban con dureza. ¿Qué clase de hijo puede abandonar a su madre así? Ni un perro merece ser tratado de esa manera. Otros, en cambio, buscaban excusas para él. Quizás tiene problemas. Tal vez le da vergüenza regresar sin éxito verdadero. Pero la verdad, esa verdad que todos conocían, aunque nadie quería pronunciar con claridad, era que él había dado la espalda a su madre. Y esa traición, silenciosa y constante, era más dolorosa que cualquier bofetada. Con el tiempo, la figura de mi madre en la ventana se volvió parte del paisaje del barrio. Era como una estatua de la espera, como un recordatorio viviente de lo que significa el amor incondicional y también de lo que duele la ingratitud. Los niños crecían viéndola allí, y sus madres les decían: «Cuida siempre de mi hijo, no seas como ese muchacho». Así, los vecinos, con sus murmullos, construyeron la historia que ella nunca quiso contar. La historia de una madre que lo dio todo y de un hijo que eligió olvidarla. Y aunque esos comentarios eran duros, aunque a veces le desgarraban el corazón, había algo en ellos que también la sostenía. Al menos alguien más reconocía la verdad que su hijo se empeñaba en negar. El golpe más cruel no siempre llega en la intimidad de una casa vacía, sino frente a los ojos de todos, cuando la verdad se desnuda sin compasión. Y eso fue lo que ocurrió aquella tarde, en la plaza del barrio, cuando mi madre escuchó de labios de su propio hijo las palabras que jamás creyó oír. No la conozco. Había una feria comunitaria, con música, puestos de comida y mucha gente caminando de un lado a otro. Mi madre, como siempre, llevaba en su interior la esperanza de encontrarse con él, aunque fuera por casualidad. Se arregló con cuidado, se puso un vestido sencillo, se recogió el cabello con una peineta gastada y caminó hasta la plaza, apoyándose en su bastón. Sus ojos buscaban entre la multitud hasta que lo vio. Él estaba rodeado de amigos, luciendo ropa elegante, sonriendo con esa seguridad que ahora parecía pertenecerle más al mundo que a su propia familia. Mi madre, temblando de emoción, se acercó con los brazos extendidos. «Hijo», exclamó, con una voz entrecortada que era mezcla de sorpresa y ternura. Pero él, al sentir todas las miradas sobre sí, se detuvo. Hubo un instante de silencio incómodo. Los amigos lo miraban, esperando una presentación, y fue entonces cuando dijo, con un tono frío y distante: «Lo siento. Creo que se equivoca. No la conozco». Las palabras cayeron como piedras. Mi madre quedó inmóvil, con los brazos aún levantados, como si el tiempo se hubiera detenido. Los que estaban alrededor se miraron entre sí. Algunos murmuraron, otros guardaron silencio, conscientes de que acababan de presenciar una traición imposible de ocultar. «Hijo, soy yo», susurró ella, con los ojos inundados de lágrimas. Él apartó la mirada, fingiendo no escuchar, y continuó caminando junto a sus amigos, como si nada hubiera pasado. Ese instante marcó un quiebre irreversible, porque no se trataba solo del dolor íntimo de una madre rechazada, sino de la humillación pública, del reconocimiento brutal de que aquel hijo ya no solo la había olvidado, sino que la había borrado de su vida ante testigos. Los vecinos que presenciaron la escena nunca lo olvidaron. Algunos corrieron a consolarla, a ponerle una mano en el hombro. Ella, sin embargo, se quedó quieta, mirando cómo se alejaba la figura de su hijo entre la multitud. Su voz, casi inaudible, repitió una y otra vez: «¿Cómo puede negarme? ¿Cómo puede negar su propia sangre?». Esa noche, al regresar a casa, no encendió la lámpara ni preparó la cena. Se sentó en la mecedora junto a la ventana y permaneció allí en silencio, con la mirada fija en la oscuridad. El orgullo de madre, que hasta entonces la había mantenido de pie,
Se quebró como un vaso de cristal. A partir de aquel día, ya no hablaba de él con nadie. Cuando los vecinos preguntaban, respondía con evasivas. Pero yo sabía la verdad, que esas palabras, pronunciadas en público, la habían herido más que todas las excusas, más que todas las ausencias, porque la indiferencia puede doler, pero la negación abierta, frente al mundo, es un puñal que atraviesa el alma. Y así fue como la esperanza de mi madre comenzó a apagarse, porque en la plaza, ante todos, su hijo no solo la rechazó, la borró de su vida, como si nunca hubiera existido. Y ese recuerdo la acompañó hasta el final de sus días, como una cicatriz imposible de cerrar. Aquellas 3 palabras, tan cortas y tan letales, quedaron grabadas en el corazón de mi madre como hierro candente. No la conozco. Nadie que no haya vivido algo así puede comprender la magnitud del dolor que producen. No era solo una negación, era un acto de borrado, una sentencia que la reducía a nada frente al mundo entero. Durante días, ella revivió la escena una y otra vez en su mente. Se despertaba en mitad de la noche sobresaltada, con el eco de esa frase retumbando en su cabeza. «No la conozco, no la conozco», repetía en voz baja, como si quisiera convencerse de que había escuchado mal, de que había sido una ilusión cruel del oído. Pero no, lo había escuchado claramente. Y lo más desgarrador era que lo había dicho con firmeza, sin titubeos, con la seguridad de quien quiere dejar claro ante todos que esa mujer no significaba nada en su vida. Yo la veía perderse en sus pensamientos, con la mirada fija en el suelo, las manos entrelazadas sobre el regazo. A veces se interrumpía en mitad de una tarea, como si la herida se abriera de nuevo. Una vez, mientras cocinaba, dejó caer la cuchara y murmuró: «¿Cómo puede negar a su propia madre? ¿Cómo puede negar la sangre que lo trajo al mundo?». Su dolor no era solo personal, era también una herida de dignidad. En el barrio, todos comentaban lo ocurrido. Algunos lo criticaban abiertamente. «Ese muchacho no tiene perdón. Negar a su madre es lo peor que puede hacer un hijo». Otros, en cambio, bajaban la voz, como si temieran pronunciar en público lo que todos sabían, que aquella madre había sido humillada frente a todos. La herida no sangraba por fuera, pero por dentro la estaba consumiendo. La soledad se hizo más profunda y la esperanza más frágil. Sin embargo, incluso después de todo, ella no dejó de justificarlo. «Quizás estaba nervioso», decía algunas veces, intentando salvar en su mente la imagen del hijo que alguna vez la llamaba mamá con ternura. «Tal vez no quería avergonzarme», murmuraba otras, aunque en realidad sabía que la vergüenza había sido toda suya. El silencio en la casa se hizo insoportable. La ventana, que antes había sido el lugar de la esperanza, se convirtió en un recordatorio constante de aquella escena. Ella se sentaba allí, pero ya no con la misma ilusión. Ahora lo hacía con los ojos apagados, como si mirara hacia una distancia imposible de alcanzar. Esa frase, «no la conozco», se convirtió en un fantasma. La perseguía al dormir, la acompañaba en cada oración, la atravesaba en cada conversación, y aunque intentó enterrarla bajo justificaciones y excusas, la verdad era innegable. Había sido borrada de la vida de su propio hijo, públicamente, sin piedad. Ese fue el momento en que comprendí que algo en ella se había roto para siempre, porque las heridas físicas cicatrizan, pero las palabras dichas con frialdad frente al mundo tienen un filo que permanece abierto, que nunca deja de doler. Y desde entonces, la vida de mi madre ya no fue la misma. Caminaba con la herida invisible de haber escuchado la frase más cruel que puede recibir una madre, la negación absoluta de su existencia. Después de aquel día en la plaza, donde fue negada frente a todos, mi madre ya no volvió a ser la misma. Como si esas palabras hubieran abierto la puerta a un enemigo silencioso, la enfermedad empezó a manifestarse. Primero fueron pequeños mareos, cansancio inexplicable. Noches de insomnio en las que se quedaba mirando al techo con los ojos húmedos. «Será la edad», decía, intentando restar importancia, pero yo sabía que había algo más. Era como si el dolor del corazón hubiera llamado a la enfermedad del cuerpo. Con el paso de las semanas,
su cuerpo comenzó a debilitarse. Caminaba más despacio, necesitaba detenerse cada pocos pasos para recuperar el aliento. Su piel se volvió más pálida, y las manos, antes ágiles con la costura o la cocina, temblaban con frecuencia. Los vecinos, preocupados, le preguntaban si había ido al médico. Ella sonreía y respondía: «Es solo cansancio, se me pasará». Pero yo la veía encogerse poco a poco, como una flor marchita que lucha por mantener sus pétalos abiertos bajo el sol implacable. Aún así, se aferraba a su rutina. Seguía sentándose en la ventana. Seguía preparando comida de más, como si en cualquier momento su hijo pudiera aparecer. Incluso cuando apenas podía sostenerse en pie, seguía barriendo el suelo, murmurando: «No quiero que me encuentre con la casa sucia si decide venir». Las visitas al médico confirmaron lo que temíamos: una enfermedad que avanzaba lentamente, corroyendo por dentro, sin posibilidad de curación definitiva. Cuando el doctor le explicó el diagnóstico, mi madre no lloró. Bajó la mirada, apretó los labios y preguntó con voz serena: «¿Cuánto tiempo tengo?». El doctor, incómodo, evitó responder con claridad. Lo más duro fue que nunca quiso contárselo a su hijo. A pesar de todo lo que había pasado, ella aún lo protegía. «No quiero preocuparlo», me dijo. «Ya tiene bastante con su vida». Yo la miré incrédulo. ¿Cómo podía seguir pensando en él cuando él ya la había borrado de la suya? Pero esa era mi madre. El amor era más fuerte que la traición. Con el tiempo, la enfermedad se convirtió en su compañera constante. Había días buenos, en los que podía caminar por el patio y regar las plantas, y días malos, en los que apenas podía levantarse de la cama. Pero incluso en los peores momentos, su esperanza permanecía intacta. «Quizás si se entera de que estoy enferma, vendrá», susurraba, con un brillo tenue en los ojos. Nunca sucedió. El hijo seguía ausente, refugiado en su mundo de éxito y excusas, mientras ella libraba sola la batalla más dura de su vida. La enfermedad avanzaba lentamente, pero no era solo el mal físico lo que la consumía, era la mezcla de soledad, silencio y abandono. El cuerpo se debilitaba, pero lo que realmente la estaba matando era el vacío dejado por el hijo al que había dado todo. Y así, entre medicamentos, noches en vela y rezos susurrados, mi madre se convirtió en la imagen viva de una lucha silenciosa. Resistir mientras el amor no correspondido la desangraba más rápido que la propia enfermedad. Mientras la enfermedad consumía lentamente a mi madre, la vida de su hijo seguía un rumbo opuesto, como si habitara en un universo distinto. Estaba ocupado, siempre ocupado. Esa era la palabra que utilizaba cada vez que alguien intentaba hablarle de su madre. «No tengo tiempo. Estoy trabajando. Tengo compromisos. Estoy construyendo mi futuro». El futuro era su escudo, su excusa permanente. Para él, mirar atrás equivalía a reconocer la deuda con sus raíces, con esa mujer que había sacrificado todo por él. Pero era más fácil no mirar, más cómodo avanzar, sin cargar con el peso de la gratitud. Se decía que viajaba constantemente, que asistía a reuniones, que sus días estaban repletos de citas importantes. Mostraba un calendario saturado, una agenda que no dejaba hueco ni siquiera para una llamada breve. Y cuando alguien le recordaba a su madre, respondía con frialdad: «Ella entiende, siempre lo ha hecho». Lo cierto es que mi madre sí entendía, pero a costa de su propia vida. Entendía en silencio, perdonaba sin ser perdonada, esperaba aunque cada espera le robaba un poco de aire. Mientras tanto, él seguía ocupado, demasiado ocupado para volver la vista atrás y reconocer el rostro de quien lo había visto nacer. Recuerdo una ocasión en la que una vecina, con la valentía que da la indignación, lo enfrentó en plena calle. «Tu madre te necesita. ¿Acaso no lo ves?». Él la miró con fastidio, ajustó su chaqueta elegante y respondió: «No se meta, señora. Ella está bien. Siempre lo está». Y se marchó sin más, dejando tras de sí un silencio pesado. Para él, el trabajo, los amigos, las cenas y los negocios eran más urgentes que la voz débil de su madre al otro lado del teléfono. Y, sin embargo,
Bastaba con una sola visita, con una sola palabra de consuelo para devolverle a ella un poco de vida. No lo hizo. Mi madre, desde su ventana, seguía esperando. Cuando escuchaba que alguien mencionaba lo ocupado que estaba su hijo, sonreía con orgullo fingido. Él trabaja mucho, decía, como si la ausencia fuera un mérito, como si su abandono pudiera justificarse en nombre del éxito. Pero yo veía la verdad en sus ojos. Vi cómo esa excusa se convertía en puñal, cómo la palabra ocupado era la sentencia que justificaba cada olvido, cada silencio, cada promesa incumplida. Con el tiempo, el hijo dejó de pertenecer al barrio, dejó de ser el muchacho de la esquina y se transformó en alguien lejano, casi extraño. Los vecinos lo mencionaban con resentimiento. Se olvidó de dónde viene, demasiado ocupado para mirar atrás. Y mientras él corría detrás de un futuro que creía brillante, su madre se consumía lentamente, día tras día, aferrada a recuerdos que ya no tenían eco. La distancia entre ambos ya no era solo de kilómetros. Era un abismo construido con excusas, indiferencia y la cruel mentira de estar demasiado ocupado. Ese abismo, que él nunca quiso mirar, fue el mismo que terminó por separarlos para siempre. Porque cuando uno está demasiado ocupado para mirar atrás, llega el momento en que ya no queda nada que mirar. Cuando la enfermedad avanzaba y la soledad se hacía insoportable, mi madre encontró un refugio en el único lugar donde todavía podía sentirse plena: sus recuerdos. Era como si, al cerrar los ojos, viajara hacia atrás en el tiempo, a esos años donde todo tenía sentido, donde su hijo aún la abrazaba con ternura y la llamaba mamá con voz cristalina. Yo solía entrar en su habitación y la encontraba perdida en pensamientos, con una leve sonrisa en los labios. No era la sonrisa del presente, sino del pasado, una sonrisa prestada de otras épocas. ¿En qué piensas, mamá?, le preguntaba. En cuando él era pequeño, respondía, y sus ojos brillaban como si en ese instante lo viera corriendo por el pasillo. Los recuerdos se convirtieron en la medicina que ningún doctor podía recetar. Ella recordaba el olor de su cabello mojado después de la lluvia, las pequeñas manos que buscaban las suyas en medio de la noche, las primeras palabras torpes que él balbuceaba en la cuna. Cada detalle era un tesoro guardado con celo, un bálsamo contra la herida abierta de la ausencia. Cuando tenía 5 años, me decía una tarde, vino llorando porque un niño del barrio lo había empujado, y yo lo abracé tan fuerte que dejó de llorar al instante. ¿Quién lo abrazará ahora? Esas memorias eran al mismo tiempo dulces y crueles. Dulces, porque le recordaban que había vivido un amor profundo e irreemplazable. Crueles, porque la confrontaban con la realidad. Ese mismo hijo ya no estaba allí para devolverle ni una pizca de ese cariño. A menudo, por las noches, abría una vieja caja de madera donde guardaba objetos de su infancia: un par de zapatos diminutos, un dibujo arrugado de colores, un mechón de cabello guardado en un sobre. Los acariciaba con manos temblorosas, como si al tocarlos pudiera revivir los días en que la casa estaba llena de risas. Esto es lo que me queda de él, murmuraba, con la voz quebrada. Esos recuerdos eran lo que la mantenían viva. No eran medicinas ni tratamientos lo que le daban fuerza, sino las imágenes de aquel pasado feliz. Sin ellas, se habría rendido mucho antes. Los recuerdos eran la cuerda invisible que la sostenía sobre el abismo de la desesperación. Sin embargo, yo notaba que cada vez que se aferraba a ellos, también se hundía en una tristeza más honda. Porque recordar es volver a vivir, pero también es reconocer que lo vivido ya no volverá. Era como beber agua de un manantial que calma la sed, pero deja un vacío imposible de llenar. Un día, mientras el viento golpeaba fuerte contra las ventanas, me dijo con un hilo de voz: si pudiera quedarme en mis recuerdos para siempre, lo haría. Allí todavía lo tengo conmigo, allí todavía me llama mamá. Y entendí que para ella, los recuerdos no eran solo un refugio, eran la última razón para seguir respirando, porque aunque su hijo la hubiera negado en el presente, en el pasado todavía existía un niño que la necesitaba, un niño que la amaba. Y aferrada a ese niño imaginario, mi madre resistió lo que parecía insoportable. Así, los recuerdos se convirtieron en el sostén de su vida,
un ancla de ternura en medio del mar oscuro de la traición y la soledad. La casa de día aún podía engañar a cualquiera. El sol entraba por las ventanas, los vecinos pasaban saludando, y mi madre encontraba fuerzas para sonreír, aunque fuera apenas un gesto tenue que escondía más dolor que alegría. Pero cuando caía la noche, cuando el barrio se sumía en el silencio y solo se escuchaba el crujir de la madera vieja, la verdad aparecía desnuda. Eran las noches de llanto en soledad. Yo la escuchaba desde mi habitación. El sonido de sus sollozos era tan bajo que parecía querer ocultarlos hasta de las paredes, pero era imposible no percibirlos. Era un llanto contenido, ahogado, de esos que no buscan consuelo porque saben que no lo encontrarán. A veces murmuraba palabras entrecortadas, como si hablara con él, como si todavía esperara que esas frases invisibles viajaran por el aire y lo alcanzaran en algún lugar. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué me olvidaste?, susurraba, y cada sílaba se quebraba como vidrio en la oscuridad. En la mesa de noche siempre había un pañuelo arrugado, empapado de lágrimas. Ella lo escondía durante el día, como si la vergüenza no le permitiera mostrar la profundidad de su dolor. Pero cada noche lo usaba una y otra vez, hasta que sus manos temblorosas apenas podían apretarlo contra su rostro. Los médicos le habían recomendado descansar, dormir más, cuidar sus fuerzas, pero ¿cómo dormir cuando el corazón está en vela? Sus noches no eran de sueño, eran de vigilia. Se sentaba en la mecedora, con la luz apagada, mirando la sombra de la luna filtrándose por la ventana. Era entonces cuando la soledad se volvía insoportable, cuando ya no había vecinos ni murmullos que distraerla. Solo estaba ella, su memoria y la ausencia de su hijo como un eco interminable. Recuerdo una noche particularmente fría. El viento aullaba, las paredes temblaban con el golpeteo de la lluvia. Me levanté a beber agua y la encontré en la sala, arrodillada junto a la foto de su hijo enmarcada en la pared. Tenía las manos unidas, rezando entre sollozos. Dios mío, cuídalo donde esté. Aunque me haya olvidado, yo no puedo dejar de amarlo. Aquella escena me desgarró, porque comprendí que su dolor no se transformaba en rencor, sino en más amor, un amor que no encontraba dónde depositarse. Era como un río caudaloso sin cauce, desbordado en lágrimas silenciosas que la ahogaban poco a poco. Las noches de llanto en soledad se volvieron rutina. Nadie las presenció, salvo yo en el silencio de la madrugada. Para los demás, ella era la madre paciente que aún esperaba, la mujer que todavía defendía a su hijo. Pero yo sabía la verdad. Cada noche, cuando las luces se apagaban, esa mujer fuerte se rompía en 1000 pedazos, derramando un mar de lágrimas que nadie recogía. Y lo más cruel de todo era que él nunca lo supo. Nunca escuchó esos sollozos. Nunca imaginó que mientras él dormía en una cama cómoda, su madre lloraba por él hasta quedarse sin aliento. Para ella, amar significaba llorar en secreto, entregar su dolor al silencio, como si fuera un sacrificio invisible para que, en algún lugar, su hijo viviera sin sentir el peso de su abandono. Así fueron sus noches, largas, interminables, empapadas de lágrimas. Noches donde el corazón gritaba lo que la boca callaba. Noches donde la soledad era tan densa que parecía llenar la casa entera. Noches que la consumieron lentamente, hasta dejarla exhausta, vacía, rota. El corazón de una madre, por más herido que esté, nunca se resigna del todo. Y aunque mi madre había acumulado silencios, humillaciones y lágrimas, todavía guardaba en lo más profundo un destello de esperanza. Fue esa chispa la que la impulsó a intentar, una vez más, lo imposible, reconciliarse con su hijo. La enfermedad ya la tenía postrada la mayor parte del tiempo. Sus manos, frágiles como ramas secas, apenas podían sostener una taza de té. Pero cuando supo que él estaría en la ciudad por unos días, pidió fuerzas al cielo. Se arregló con un esmero doloroso, se peinó con cuidado, se puso un vestido que guardaba para ocasiones especiales, y me pidió que la acompañara. Hoy lo veré. Hoy hablaré con él, me dijo con una determinación que no veía en ella desde hacía años. El encuentro fue planeado en un café céntrico, un lugar neutral, lejos de las miradas de los vecinos que ya conocían demasiado de su historia. Ella llegó temprano, con los ojos encendidos de ilusión.
Pidió un café que apenas probó, y pasó la media hora siguiente mirando la puerta, esperando verlo entrar. Finalmente apareció. Su figura era imponente, vestía ropa cara, su andar era seguro, casi arrogante. Mi madre se incorporó con esfuerzo, alzó la mano temblorosa y lo llamó. «Hijo, aquí estoy». Él la miró, y por un instante dudé si la reconocía. Se acercó lentamente, con una expresión incómoda, como si aquel encuentro fuera un trámite indeseado. Se sentó frente a ella, sin siquiera besarla en la mejilla. La conversación comenzó con banalidades. El clima, el trabajo, frases cortas que parecían sacadas de un guión obligado. Pero mi madre, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, tomó su mano y le dijo con una voz quebrada: «No me importa lo que pasó, hijo. Solo quiero volver a estar cerca de ti. Solo quiero que recuerdes que soy tu madre». Él apartó la mano con gesto brusco. «Mamá, por favor, no hagamos esto otra vez. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo para el pasado». La palabra pasado cayó como un muro entre ellos. Ella, sin embargo, no se rindió. Con una ternura desesperada, abrió su bolso y sacó un sobre. Dentro había una foto de él de niño, sonriente, con los brazos rodeando su cuello. «Mírate aquí, hijo. ¿Recuerdas? Me prometiste que nunca me dejarías sola». Él apenas miró la foto y suspiró con fastidio. «Eso fue hace mucho tiempo. La vida cambia». Mi madre cerró los ojos. Se quedó en silencio durante unos segundos eternos, y entonces le dijo la frase más dolorosa y sincera de su vida. «La vida puede cambiar, pero la sangre no. Yo sigo siendo tu madre, aunque me niegues 1000 veces». Él no respondió. Miró el reloj, murmuró una excusa y se levantó, dejando sobre la mesa unas monedas para pagar el café. La foto quedó allí, abandonada, como un testigo mudo de un amor que ya no encontraba eco. Mi madre la recogió con manos temblorosas, la guardó en su bolso y me miró con una sonrisa rota. «Lo intenté», susurró. «Al menos lo intenté». Ese fue su último intento de reconciliación. No habría más cartas, no habría más encuentros. Solo quedaría el recuerdo amargo de aquella tarde en el café, donde una madre se rindió, no porque dejara de amar, sino porque comprendió que ya no había nada que hacer. Después de aquel encuentro en el café, donde la esperanza se quebró en 1000 pedazos, mi madre todavía guardaba un último hilo de fe. La enfermedad avanzaba con una lentitud cruel, robándole fuerzas cada día, y había momentos en los que apenas podía respirar sin esfuerzo. Aún así, conservaba la idea de que, con una simple llamada, él aparecería. Era una tarde gris, de esas en que el cielo parece un espejo del alma. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo monótono, y la casa estaba más silenciosa que nunca. Mi madre, recostada en su cama, pidió el teléfono. Sus manos temblaban tanto que tuve que marcar el número por ella. Lo conocía de memoria, lo había repetido tantas veces en sus pensamientos que parecía grabado en sus huesos. El timbre sonó 1, 2, 3, 5 veces. Nadie contestó. Mi madre mordía sus labios, esperando escuchar la voz de su hijo al otro lado. Finalmente, la contestadora automática respondió con un mensaje indiferente. «El buzón está lleno. Intente más tarde». Ella no se rindió. Al día siguiente volvió a intentarlo, esta vez por la mañana. Lo mismo. Silencio, tonos interminables, una voz mecánica que reemplazaba a la voz que tanto necesitaba escuchar. «Quizás está ocupado», dijo en voz baja, como disculpándolo. Los intentos se repitieron día tras día. A veces llamaba a distintas horas, convencida de que, tarde o temprano, él respondería. Nunca lo hizo. Lo más doloroso no fue la ausencia de respuesta, sino la certeza de que su hijo veía su número y elegía no contestar. Esa indiferencia era más cruel que cualquier insulto. Una noche, después de varios intentos fallidos, me pidió que dejara el teléfono sobre la mesa de noche. Lo acariciaba como si fuera un objeto sagrado, el puente invisible que la conectaba con él. «Si suena y es él, despiértame», me pidió, con una voz apenas audible. Pasaron horas. El teléfono nunca sonó. Yo la vi apagarse poco a poco, cada vez más hundida en el silencio de esas llamadas
que no recibían respuesta. A veces, cuando ya estaba demasiado débil para hablar, me hacía señas para que marcara su número. Cuando escuchaba los tonos repetidos, cerraba los ojos y susurraba: «Por favor, hijo, contesta, aunque sea un segundo». Nunca lo hizo. Aquella llamada que nunca fue contestada se convirtió en el símbolo de todo lo que había vivido. Una vida de entrega sin devolución, de amor sin correspondencia, de palabras que viajaban al vacío sin encontrar eco. La última vez que lo intentó, apenas pudo sostener el auricular. Marcó los números con dedos temblorosos, esperó los tonos, y al escuchar el silencio final, 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Entonces me miró, y con una serenidad desgarradora, dijo: «Ya no lo intentaré más». Ese día comprendí que había renunciado, no a su amor, porque ese nunca muere, sino a la ilusión de que su hijo algún día le respondería. La llamada que nunca fue contestada fue también el último clavo en el ataúd de su esperanza. Desde entonces, la casa quedó aún más silenciosa, y el teléfono, que antes representaba un puente, se convirtió en un objeto mudo, un recordatorio cruel de la distancia irreversible entre madre e hijo. El hospital se convirtió en el escenario inevitable, donde todo lo que mi madre había intentado ocultar, bajo sonrisas y esperanzas, se desnudó con brutalidad. Allí, entre paredes blancas y luces frías, la verdad de su abandono se volvió imposible de ignorar. Ya no había ventana desde donde esperar, ni teléfono para marcar números que no serían contestados. Solo quedaban las máquinas midiendo el ritmo de un corazón cansado y el eco de un silencio que parecía infinito. La primera vez que la ingresaron, aún tenía fuerzas para bromear con las enfermeras. «No se preocupen», les decía con voz débil. «Saldré pronto. Mi hijo no tardará en venir a verme». Las jóvenes sonreían con compasión, conscientes de que aquella promesa nunca se cumpliría. Los días pasaban y nadie venía. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano, pero sus ojos se dirigían siempre hacia la puerta, esperando ver aparecer la figura de ese hijo que nunca cruzaba el umbral. Cada vez que se escuchaban pasos en el pasillo, se incorporaba un poco, con una chispa de ilusión. Pero eran siempre médicos, enfermeras, visitantes de otros pacientes. Nunca él. «Quizás no sabe que estoy aquí», me decía, buscando una justificación. «Lo sabe, mamá. Se lo dije yo mismo». Ella guardaba silencio, mordiéndose los labios, como si esas palabras fueran demasiado dolorosas para aceptarlas. Con el paso de los días, su salud empeoraba. Ya no podía caminar sola, apenas comía, y la tos seca le arrancaba suspiros que parecían desgarrar su pecho. Aún así, seguía hablando de él. «Cuando venga, dile que no lo culpo. Dile que todavía lo amo». Las enfermeras comenzaron a notar la rutina. Cada tarde, justo cuando terminaban las visitas, ella se arreglaba un poco, se peinaba con manos temblorosas y pedía que acomodaran la almohada. Quería estar presentable por si llegaba, pero nunca llegó. Esa ausencia se volvía más cruel en un lugar donde todos los demás pacientes recibían flores, abrazos, visitas. Mi madre miraba esas escenas con ojos húmedos, en silencio, y yo sabía que se preguntaba por qué a ella le había tocado esperar en vano. Una tarde, un médico entró y me habló aparte. «Su madre no tiene mucho tiempo. Si hay alguien a quien quiera ver, este es el momento». Tragué saliva y marqué el número de su hijo. Contestó con voz apresurada. «Estoy ocupado. No puedo ahora». «Es tu madre», le dije. «Puede que no resista la semana». Silencio al otro lado. Luego, un murmullo. «Lo siento. No puedo». Esa respuesta me atravesó como un cuchillo, pero decidí no decírselo a ella. ¿Cómo contarle que su hijo, al que esperaba con ansias, había elegido otra cosa antes que estar con ella en sus últimos días? Le inventé una excusa, una mentira piadosa. «Dice que pronto vendrá, mamá, que no te preocupes». Ella sonrió débilmente, cerrando los ojos, y susurró: «Lo esperaré, aunque sea un día más». El hospital fue, entonces, el último teatro de su vida. Allí se representó la obra más triste, una madre luchando contra la enfermedad y la traición al mismo tiempo. Y mientras las máquinas seguían marcando el paso de sus últimos momentos, el asiento vacío junto a su cama gritaba una verdad
que nadie podía silenciar. El hijo al que había dado todo no estaba allí. Ese lugar, con su olor a desinfectante y sus luces frías, se convirtió en el escenario final de un amor incondicional que nunca fue correspondido. Y yo, testigo impotente. Entendí que no había destino más cruel para una madre que morir esperando en la cama de un hospital rodeada de extraños, mientras el hijo que debía estar allí se negaba a aparecer. El día llegó. El hospital estaba envuelto en un silencio extraño, interrumpido solo por el pitido constante de las máquinas y los pasos apurados de los enfermeros. Yo estaba sentado junto a la cama de mi madre, sujetando su mano débil, cuando escuché un murmullo en el pasillo. Alguien había mencionado su nombre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería posible? ¿Acaso había venido? Me levanté con prisa y salí al corredor. Y allí lo vi. Era él, el hijo tan esperado, caminando con paso firme, vestido con ropa cara, su perfume impregnando el aire. Por un instante sentí que la historia podía redimirse, que al fin cumpliría el deber que había negado tantas veces. Corrí hacia él. «Es tu madre. Está aquí. Te espera. Ven, por favor». Me miró con frialdad, como si mis palabras fueran un inconveniente en medio de su agenda. «No puedo entrar», dijo con voz seca. «Solo vine a ver a alguien más. Tengo prisa». Lo tomé del brazo, desesperado. «Por favor, entra solo un minuto. No sabes cuánto tiempo le queda. Un minuto, nada más». Él apartó su brazo con un gesto brusco, incómodo, como si mi súplica fuera una molestia. «No quiero verla así. Prefiero recordarla de otra manera». Esa excusa fue un puñal en el corazón. Recordarla de otra manera, no verla en su lecho de muerte para evitar la incomodidad. Mientras tanto, dentro de la habitación, mi madre seguía con los ojos fijos en la puerta, esperando que se abriera. Me giré hacia ella. Desde su cama, apenas alcanzaba a distinguir figuras en el pasillo. Sus labios se movieron débilmente. ¿Es él? ¿Es mi hijo? Tragué saliva, con el alma destrozada. Sí, mamá. Es él. Ella sonrió débilmente, con una esperanza que le iluminó los ojos apagados. Intentó incorporarse, pero su cuerpo ya no le respondía. «Dile que lo amo. Dile que lo estoy esperando». Volví al pasillo, pero él ya se había girado. Caminaba con rapidez, sin mirar atrás. Lo seguí unos pasos, llamándolo, pero solo alcancé a ver su silueta alejarse entre la multitud de batas blancas y pacientes. Pasó de largo, como si la vida de su madre no tuviera ya ningún peso en la suya. Regresé a la habitación. Mi madre seguía mirando la puerta, con los ojos llenos de esperanza. No tuve el valor de decirle la verdad. Me senté junto a ella, le acaricié la mano y mentí por compasión. «Dice que vendrá mañana, mamá, que hoy no puede, pero mañana seguro estará aquí». Ella suspiró, cerró los ojos y murmuró: «Mañana. Sí, mañana lo veré». Ese mañana se convirtió en su último refugio, en la mentira piadosa que la mantuvo respirando un día más. Pero yo sabía que no habría mañana. El hijo, su hijo, había pasado de largo, sin mirar, sin detenerse, sin comprender que ese instante era el último que tendría para redimirse. Y así, el pasillo del hospital se convirtió en testigo de la traición definitiva, un hijo que prefirió seguir su camino antes que enfrentar la mirada de la mujer que le dio la vida. Un hijo que pasó de largo, dejando tras de sí un vacío que ya nada podría llenar. La noche cayó sobre el hospital con un peso insoportable. Las luces frías del pasillo seguían encendidas, y el murmullo lejano de las enfermeras contrastaba con el silencio absoluto de la habitación donde mi madre yacía. Había pasado todo el día esperando, convencida de que al abrirse la puerta aparecería su hijo. Pero ese mañana que yo le prometí era solo una mentira para regalarle un último consuelo. Ella estaba exhausta, su respiración era lenta, trabajosa, como si cada inhalación fuera una batalla. Sin embargo, aún en ese estado, seguía preguntando con la mirada. Sus labios se movían apenas. ¿Vendrá? Yo apreté su mano y asentí, incapaz de decir la verdad. Con el paso de las horas, la esperanza en sus ojos comenzó a apagarse.
Fue entonces cuando comprendí que no solo era su cuerpo el que estaba rindiéndose, sino también su corazón. Ese corazón que había resistido años de espera, silencios, excusas y traiciones, ya no podía más. Se estaba cansando de sostener un amor que no encontraba eco. Cerca de la medianoche, pidió que le acercaran la foto que siempre llevaba consigo, aquella donde su hijo, todavía niño, le rodeaba el cuello con los brazos y sonreía con inocencia. La apretó contra su pecho y la miró como si en esa imagen pudiera refugiarse de todo el dolor presente. «Aquí todavía me quiere», susurró. Sus palabras fueron un golpe en el alma, porque era verdad. En esa foto, en ese recuerdo, él aún la amaba. Pero el hombre en el que se había convertido ya no era el mismo. El silencio de la habitación se volvió solemne, casi sagrado. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales, como si la naturaleza misma llorara con ella. Dentro, solo quedaba el sonido débil de su respiración, cada vez más irregular. Yo le acariciaba el rostro, buscando transmitirle un calor que evitara el frío que empezaba a apoderarse de su piel. «Descansa», mamá, le dije, con la voz quebrada. «Has hecho todo lo que podías». Ella me miró, y en esos ojos cansados vi la última chispa de ternura. No había reproche, no había rabia, solo quedaba un amor puro, intacto, que resistía incluso a la traición más cruel. Murmuró con un hilo de voz: «Dile, dile que lo perdono». Y entonces comprendí la grandeza de ese corazón. Rendirse no significaba odiar, sino soltar. No significaba dejar de amar, sino aceptar que ese amor ya no sería correspondido. Un par de lágrimas rodaron por sus mejillas, no de rabia, sino de despedida. Cerró los ojos, apretando con fuerza la foto contra su pecho. Su respiración se hizo cada vez más débil, hasta que, finalmente, se desvaneció en un suspiro silencioso, rendido, que marcó el final de una vida entregada por completo a un hijo que nunca supo valorarla. El corazón de mi madre no se detuvo por la enfermedad, sino por la tristeza. No murió de cáncer ni de soledad, murió de abandono. Su último latido fue un acto de amor, un perdón sin condiciones, un corazón que se rindió en silencio después de haber dado todo. Yo permanecí allí, sosteniendo su mano fría, con el alma destrozada. Y en ese instante comprendí que no hay muerte más dolorosa que la de una madre que se apaga esperando a un hijo que jamás llegó. El día del entierro amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía acompañar la tristeza. La iglesia estaba medio vacía, solo algunos vecinos, parientes lejanos y yo, testigo de todo lo ocurrido, acompañábamos el ataúd. Lo más doloroso no era la pobreza del funeral, sino la ausencia que pesaba más que cualquier otra, la del hijo por el cual ella había entregado la vida entera. La gente susurraba en voz baja, evitando mirarme directamente. Sabían la historia, todos la conocían. Sus comentarios eran cuchillos disfrazados de compasión. Pobre mujer, tanto que lo esperó. Ni siquiera tuvo la decencia de venir a despedirse. Yo caminaba detrás del féretro con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso era una condena. En mi mente resonaban las palabras de mi madre: «Dile que lo perdono». Y lo que me desgarraba era que ni siquiera había venido a recibir ese perdón. Cuando llegamos al cementerio, el aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. El sacerdote recitó las oraciones con solemnidad, pero sus palabras flotaban en el aire como ecos lejanos. Mi atención estaba fija en el banco vacío, el lugar donde debería estar él, sosteniendo la mano de su madre, llorando con arrepentimiento. Ese espacio vacío era el verdadero epitafio de su vida. Un hijo que negó a su madre hasta en la muerte. Mientras descendían el ataúd a la tierra, una vecina rompió en llanto. Su voz temblorosa se alzó en medio del silencio. Ella no merecía esto. No merecía morir así, olvidada por su propio hijo. Yo apreté los puños con rabia contenida. Quise gritar, quise maldecirlo por no estar allí, por no comprender que ese era el último instante para reparar, aunque fuera un poco, todo el daño hecho. Pero me contuve, porque sabía que mi madre nunca hubiera querido odio en su despedida. El ataúd desapareció bajo la tierra,
y las paladas de barro resonaron como golpes secos en mi pecho. Con cada palada se enterraba no solo su cuerpo, sino también las esperanzas de toda una vida. Y lo más cruel fue pensar que, mientras nosotros llorábamos en el cementerio, él probablemente seguía con su rutina, riendo en alguna oficina, cenando con amigos, sin darse cuenta de que acababa de perder lo único que lo amó de forma incondicional. No hubo flores enviadas por él, ni una llamada, ni siquiera una nota. Nada. El entierro fue un acto silencioso de justicia poética. La madre que lo dio todo fue despedida solo por aquellos que realmente supieron valorarla. El hijo ausente quedó marcado para siempre, no por lo que hizo, sino por lo que no fue capaz de hacer. Cuando la ceremonia terminó, permanecí unos minutos junto a la tumba recién cubierta. El viento soplaba fuerte, moviendo las coronas de flores que los vecinos habían dejado. Me incliné, acaricié la tierra aún fresca y prometí en voz baja: «Yo sí estaré aquí, mamá, yo sí te recordaré». El entierro sin un adiós fue la prueba final de la ingratitud, el capítulo más oscuro de una historia de amor incondicional y abandono. Y mientras todos se marchaban, yo entendí que el verdadero castigo no era para mi madre porque ella ya descansaba en paz, sino para él, que cargaría con el peso eterno de no haber estado presente en el último instante en que aún podía demostrarle un poco de amor. Después del entierro, el eco de lo ocurrido no se apagó en el barrio. La ausencia del hijo fue tan evidente, tan brutal, que se convirtió en tema de conversación inevitable. Cada vecino que había conocido a mi madre, cada persona que alguna vez había visto su figura esperando junto a la ventana, llevaba ahora una herida compartida. Y aunque mi madre ya no estaba, sus vecinos se convirtieron en los portadores de la memoria, testigos de una historia que los marcó a todos. Las voces comenzaron a escucharse en las reuniones pequeñas, en las colas del mercado, en los bancos de la plaza. Nadie podía hablar de ella sin que la voz se les quebrara. La vi tantas veces. Esperarlo, decía doña Teresa, con lágrimas en los ojos. Y nunca llegó. Nunca. Otro vecino, don Julián, asentía con la cabeza y añadía: «Ese muchacho pasaba por aquí y ni siquiera se dignaba a saludarla. La negaba como si fuera una extraña». Cada testimonio era un pedazo más del retrato doloroso que todos habían presenciado. No era solo la historia de una madre y un hijo. Se había convertido en un ejemplo vivo de lo que el abandono podía causar. La gente hablaba con indignación, con impotencia, con rabia contenida. Algunos levantaban la voz, incapaces de comprender tanta ingratitud. «¿Qué clase de corazón puede soportar negar a su propia madre hasta el final?», preguntaban. En la iglesia, durante la misa del domingo siguiente, el sacerdote dedicó unas palabras a su memoria. Su voz, quebrada por la emoción, resonó en las paredes. «Esta mujer nos deja una lección. Nos mostró lo que significa amar sin condiciones, aun cuando no fue correspondida. Pero también nos deja una advertencia: quien niega a su madre se niega a sí mismo». Las lágrimas corrieron por muchos rostros. Incluso los niños, que la habían visto esperando en la ventana, preguntaban a sus madres: ¿por qué su hijo no vino? Las madres, incapaces de dar una respuesta que justificara lo injustificable, los abrazaban fuerte y decían: «Prométeme que tú nunca harás lo mismo». Así, la voz quebrada de los testigos se convirtió en un coro de memoria colectiva. Nadie podía hablar de ella sin sentir un nudo en la garganta. Su historia trascendió la intimidad de su dolor y se volvió una herida compartida por todos los que la habían conocido. Lo más impactante fue que, mientras más se hablaba de ella, más ausente quedaba su hijo. Nadie lo defendía ya. Hasta aquellos que antes buscaban excusas para justificarlo callaron, incapaces de sostener una mentira frente a la evidencia del abandono. El silencio de él contrastaba con la voz quebrada de los testigos que, entre lágrimas, contaban una y otra vez cómo una madre había sido olvidada hasta en la tumba. Una tarde, en la plaza, doña Teresa me dijo con la voz temblorosa: «Tu madre murió con dignidad, aunque él nunca lo entendió, pero nosotros la recordaremos. Que quede escrito en la memoria de este barrio que ella lo amó hasta el último aliento». Esa fue la verdadera justicia,
que mientras su hijo intentaba borrar su existencia, la comunidad entera se encargaba de mantenerla viva. Su historia no se perdió en el silencio, porque las voces de quienes la vieron sufrir y esperar se alzaron, quebradas pero firmes, para contar la verdad. Y así, la voz quebrada de los testigos se convirtió en la condena eterna de un hijo que eligió negar, y en la redención de una madre cuyo amor sobrevivió incluso a la muerte. El tiempo comenzó a pasar, y aunque la vida en el barrio siguió su curso, había un eco que nadie podía silenciar, el eco de la sangre negada. Era como una campana rota que resonaba en cada rincón, recordando a todos que hubo una madre que murió esperando y un hijo que eligió olvidar. Ese eco no se escuchaba en palabras, sino en gestos. Cada vez que alguien pasaba frente a la ventana donde ella solía sentarse, la imagen de su figura volvió a aparecer como un fantasma. Los niños que la habían visto esperar aún preguntaban inocentemente, ¿por qué nunca vino su hijo? Y los adultos, con la voz cargada de impotencia, respondían con evasivas, incapaces de explicar un acto tan cruel. El eco también estaba en la tumba. Las flores frescas que los vecinos llevaban con frecuencia contrastaban con la ausencia absoluta de él. Ni una vela, ni una visita, ni siquiera un adiós. El silencio de su hijo se volvía cada día más ensordecedor, y esa ausencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. Con el tiempo, su historia empezó a viajar más allá del barrio. Los familiares lejanos que escuchaban lo ocurrido quedaban horrorizados. Algunos preguntaban, ¿es cierto que en su entierro no apareció? Es cierto, respondían los vecinos, con amargura. Ni siquiera mandó una flor. Así se fue construyendo una memoria colectiva, una especie de juicio silencioso donde todos coincidían en la misma sentencia. Un hijo que negó su sangre está condenado, no por los hombres, sino por la propia vida, porque negar a una madre es negar el origen, el corazón, la raíz misma de quien se es. Yo también llevaba ese eco en mi interior. A veces me despertaba en la madrugada con la voz de mi madre resonando en mi mente. Mi hijo, mi sangre. Y entendía que esas palabras, dichas con tanto amor incluso en su agonía, eran ahora una condena que él cargaría para siempre. El eco de la sangre negada no necesitaba de venganza. Su fuerza estaba en la memoria, en la imposibilidad de borrar lo que todos habían visto. Cada lágrima de mi madre, cada noche de espera, cada carta sin respuesta, seguía vibrando como un recordatorio eterno. Y aunque él intentara seguir adelante con su vida, vestir trajes caros y codearse con gente poderosa, siempre habría un rincón oscuro en su conciencia donde esa voz resonaría. No la conozco. Ese eco, implacable, no lo dejaría dormir en paz. Podría acallar las preguntas de los demás, pero nunca el murmullo interior de la sangre que negó. Porque la sangre, aunque se niegue, nunca deja de gritar. Y así, el eco de la sangre negada se convirtió en la verdadera herencia de mi madre. Un recuerdo que vive en quienes la amaron y un tormento que perseguirá por siempre a quien eligió darle la espalda. Con el paso del tiempo, cuando las lágrimas comienzan a secarse y el dolor se vuelve una cicatriz invisible, lo que queda no son solo los recuerdos, sino la reflexión amarga de todo lo ocurrido. La historia de mi madre no terminó en su tumba ni en el silencio del hospital. Siguió viva en cada persona que la conoció, en cada vecino que la vio esperar, en cada testigo que escuchó su nombre ser negado, y sobre todo, sigue viva en mí, que cargué con la responsabilidad de narrar lo que ella nunca se atrevió a gritar. Lo que queda después es la certeza de que el amor de una madre no conoce límites. Ella fue capaz de soportar humillaciones, de perdonar ausencias, de justificar lo injustificable, y aún en su último aliento, lo único que pidió fue que su hijo supiera que lo perdonaba. ¿Qué corazón puede comprender semejante grandeza? El suyo, roto y cansado, pero aún lleno de amor, también queda la enseñanza de lo irreversible. Porque hay errores que pueden corregirse, heridas que pueden cerrarse, pero el abandono de una madre en vida no tiene remedio. El tiempo no vuelve atrás. Las visitas aplazadas no se recuperan, las llamadas no contestadas ya no encuentran destinatario. Cada excusa, cada silencio, cada negación,
se convierten en piedras que terminan construyendo un muro imposible de derribar. El hijo podrá seguir con su vida, tal vez convencerse de que hizo lo correcto, de que estaba ocupado, de que tenía otras prioridades, pero nada de eso podrá borrar la verdad. Cuando su madre lo necesitó, él no estuvo. Cuando ella extendió los brazos, él la negó. Y cuando ella cerró los ojos para siempre, él pasó de largo. Esa es una carga que ni el éxito, ni el dinero, ni la distancia podrán aliviar jamás. Lo que queda después es también un llamado. A quienes escuchan esta historia, a quienes aún tienen la dicha de tener a sus padres vivos, no esperen al mañana, no dejen que el orgullo, la prisa o la indiferencia arranquen lo que hoy aún pueden dar, porque cuando la tumba se cierra, ya no hay tiempo para abrazos, ni palabras, ni perdones. Solo queda el remordimiento de lo que no se hizo. Al mirar atrás, pienso en mi madre como en un faro que iluminó con ternura incluso en la oscuridad más profunda, que brilló sin recibir nada a cambio y que al final se apagó no porque la vida lo quisiera, sino porque el abandono terminó de consumir su llama. Su legado no está en lo que sufrió, sino en lo que enseñó, que el amor verdadero existe, pero que no puede sostenerse solo. Necesita ser correspondido, aunque sea con un gesto, con una palabra, con una presencia. Hoy su historia es la mía, y también la de todos aquellos que fueron testigos. Lo que queda después no es solo dolor, es la obligación de recordar, de contar, de advertir, para que nunca más otra madre muera esperando, para que ningún hijo repita el error de negar a quien le dio la vida. Y mientras escribo estas palabras, siento que ella aún está aquí, en cada sílaba, en cada memoria. Su voz, su mirada, su paciencia infinita. Lo que queda después es ella, eternamente, como un susurro que me dice, ama siempre, aunque te nieguen, pero también como un grito que me recuerda, nunca niegues la sangre que te dio la vida.